masculino como femenino. Comencemos con el aparato reproductor masculino. Bueno, tanto en el aparato reproductor masculino como femenino hay una particularidad. ¿Cuál es? Que los órganos se pueden dividir en genitales externos y en genitales internos. ¿Cuál es el criterio para clasificarlos? No es porque estén fuera de la cavidad pélvica. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, los testículos y el escroto están por fuera de la cavidad pélvica, pero son considerados como genitales internos. Entonces, ¿cuál es el criterio para dividirlo? Que tengan un recubrimiento de peritoneo. Cuando en el bebé, en el niño, en el embrión se están formando los genitales, que ocurre hacia la 4ª semana de gestación, los testículos se van a formar en la cavidad abdominal. Y cuando ya los testículos están formados, comienzan a descender para ubicarse en el escroto. Y en ese descenso van arrastrando peritoneo, ¿sí? Y por eso tanto el escroto como los testículos tienen un recubrimiento de peritoneo y por eso es que son genitales internos. ¿Listos? Vamos a hablar primero de los genitales internos. Muy bien, el escroto. El escroto es una bolsa cutánea, es una bolsa de piel en cuyo interior se van a encontrar los testículos, ¿sí? Esa capa de piel tan delgada, ¿verdad? Tiene la particularidad tiene una cantidad escasa de folículos pilosos, tiene glándulas sudoríparas y tiene glándulas sebáceas. Tiene glándulas sudoríparas y tiene glándulas sebáceas, ¿sí? Y además de ello, tiene grandes cantidades de terminaciones nerviosas. Por eso, la región del escroto, la piel del escroto es una zona muy sensible. De hecho, para los sexólogos, dicen que el escroto es una zona erógena, es lo que comúnmente, por así decir, decimos que es una zona G, es una zona que al ser estimulada puede llegar a desencadenar pues una fase de excitación sexual en el hombre. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No sabía? Ok. Es una zona muy vascularizada, ¿sí? Normalmente, no digo que eso suceda cotidianamente, ¿sí? Pero hay veces que cuando éramos pequeños, niño que no se le haya quedado enredado el escroto en el cierre del pantalón, no tuvo infancia, ¿sí? Así que los que no les pasó, háganlo ahora. Sí, esa sensación tan excitante. Entonces, tiene una gran vascularización. Entonces, está irrigada principalmente por 3 arterias. Unas arterias escrotales anteriores y posteriores y una arteria cremastérica. La arteria escrotal anterior es rama de la arteria femoral. Por allá, a principio de semestre, vimos que la arteria femoral era rama de la arteria, era la misma ilíaca externa, que al pasar por el anillo inguinal se convertía en arteria femoral. Tenemos la arteria escrotal, bueno, esta arteria escrotal anterior va a irrigar toda la parte superior y anterior del escroto. La arteria escrotal posterior, que es rama de la pudenda interna. Esa arteria pudenda interna es rama de la ilíaca interna, precisamente. Y ella va a irrigar la parte superior y posterior del escroto. Y la arteria cremastérica, que es rama de la arteria epigástrica inferior, ella me va a irrigar toda la parte, o va a terminar, por así decirlo, o ayuda a irrigar la parte superior del escroto, ¿sí? En este escroto, además de la piel, hay unas fascias que se llaman fascia espermática externa e interna, ¿sí? Hay una capa de un músculo muy delgadito, plano, obviamente el músculo muy delgadito, que se llama el músculo dartos, que está justamente debajo de la piel. Después de la piel es la segunda capa que encontramos, se llama el músculo dartos. Y encontramos también una túnica de peritoneo
que se llama túnica vaginal. Sí, vaginal en el hombre. Es una túnica vaginal, pero es de peritoneo. También es una capa muy delgada. Perdón. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces el músculo, el escroto con todas sus capas, ¿verdad? Muy delgada, y en su interior alojando el testículo. Luego tenemos el testículo. El testículo es considerado como la gónada masculina. En la mujer será el ovario, en el hombre es el testículo. También está recubierto por dos capas de peritoneo. Una muy delgada, que es la misma capa que está en el escroto, que es la túnica vaginal, y otra capa mucho más gruesa, es una capa fibrosa gruesa, que se va a llamar túnica albugínea. Justamente cuando uno hace una orquiectomía, porque el paciente de repente tiene una orquitis o una epididimitis, bueno, cualquier lesión en donde hay que hacer un abordaje del testículo, inmediatamente que uno incide la piel o esas capas del escroto, encuentra esa capa blanca, gruesa, que se llama la túnica albugínea. ¿Sí? También esa túnica albugínea es de peritoneo, o sea que el testículo tiene doble recubrimiento peritoneal. Uno muy delgaditico, que es la túnica albugínea, y luego sigue la túnica vaginal. Esa túnica vaginal emite una serie de prolongaciones hacia el interior del testículo. ¿Para qué? Para dividir el interior del testículo en tabiques, dividir el testículo en compartimentos. Y dentro de esos compartimentos vamos a encontrar los túbulos seminíferos, que ahorita vamos a hablar de esos túbulos seminíferos. Muy bien, este es un corte de un testículo. Estas estructuras redondeadas que ustedes ven son los túbulos seminíferos, y dentro de esos túbulos seminíferos vamos a encontrar una serie de células. El testículo tiene tres tipos de células. Dos se encuentran dentro de los túbulos seminíferos. ¿Cuáles son? Las primeras son las llamadas células germinales. Células germinales. Estas células germinales son las que cuando el niño inicia su proceso de desarrollo, que ya hay madurez hormonal, esas células germinales son las que por influjo de la testosterona comienzan a madurar y comienzan a futuro, se van a convertir en espermatozoides, en un proceso que se llama espermatogénesis. Perdón, un tricitico. La espermatogénesis en el hombre, a su vez, se divide en dos procesos. Uno que se llama espermatogénesis y otro que se llama espermiogénesis. La espermatogénesis ocurre en el testículo. ¿Y cómo es ese proceso de espermatogénesis? Cuando el niño nace, en su testículo solo tiene células germinales. Solo tiene células germinales. Esas células germinales se mantienen ahí en el testículo hasta la adolescencia. Cuando ya el niño empieza un proceso de maduración hormonal, o sea, la hipófisis comienza, entre otras hormonas, a producir lo que se llaman las hormonas gonadotróficas, que son dos hormonas gonadotróficas. Una que se llama FSH, que se llama hormona folículo estimulante, y la otra que se llama LH, hormona luteinizante. ¿Sí? Esas dos hormonas, la folículo estimulante se encarga del proceso de espermatogénesis y la luteinizante de la producción de testosterona. Ahorita vemos dónde se produce la testosterona. Entonces ya el niño empezó el desarrollo,
la hipófisis comienza a producir FSH y LH, esa FSH y LH actúan en el testículo, hace que unas células que se llaman células de Leydig, como el nombre de una mujer, Leydig, produzcan testosterona. Y esa testosterona va a actuar sobre las células germinales y las empieza a madurar. No la va a hacer, digamos, de un solo totazo todas las células germinales, no, sino paulatinamente, progresivamente lo va haciendo. Esas células germinales, cuando inician el proceso de maduración, se convierten en espermatogonias. Luego en espermatocito primario, luego en espermatocito secundario y finalmente en espermátide. Ahorita le muestro imágenes. La espermátide es como una rayita. Y esa espermátide todavía no es espermatozoide. Esa espermátide, cuando ya está en espermátide, está cerca a la luz del túbulo seminífero, cae por el túbulo seminífero y llega a una estructura que vamos a ver que se llama epidídimo. Ahí llega la espermátide al epidídimo. Y ahí en el epidídimo, la espermátide comienza a sufrir un proceso de reacción acrosómica. ¿En qué consiste esa reacción acrosómica? Aquí está la espermátide. Empieza a aparecerle un capuchón a la espermátide y le aparece un flagelo a la espermátide y en ese momento se convierte en espermatozoide. Es decir, que verdaderamente el espermatozoide no se forma en el testículo, como era lo que nos habían enseñado, pero sí comienza a formarse en el testículo. Verdaderamente el espermatozoide se forma ¿en dónde? O termina de formarse ¿en dónde? En el epidídimo. Ahí, ahorita vemos que es el epidídimo, ¿cierto? Esos son los dos procesos que ocurren para la formación de los espermatozoides. El primer proceso ocurre en el testículo y se llama espermatogénesis, y el segundo proceso ocurre en el epidídimo y se llama espermiogénesis. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces ya vimos el primer tipo de célula. Estas chiquiticas que ustedes ven acá, en toda la membrana basal, son las células germinales. Y de ahí hacia la luz, esta es la luz del túbulo seminífero, encuentra ya uno, por ejemplo, esas son las espermatogonias, espermatocito primario, secundario, y estas rayitas son las espermátides. Y esas espermátides caen acá por la luz del túbulo seminífero y van a terminar en el epidídimo, ¿sí? Un segundo tipo de célula que hay en los túbulos seminíferos son unas células grandes que se llaman las células de Sertoli. La función de esas células de Sertoli es darle soporte, sostén a las células germinales, darles como alimentación, glucosa, ¿sí? Para que ellas puedan seguir el proceso de maduración. Y por fuera de los túbulos seminíferos hay otras células, estas que ustedes ven acá, que se llaman las células de Leydig, como el nombre de una mujer. Células de Leydig. La función de esas células de Leydig es producir testosterona, ya lo había dicho anteriormente, y esa testosterona actúa sobre estas células germinales. ¿Y para qué? Para que se conviertan en espermatozoides. Bueno, muy bien. Acá tenemos otro túbulo seminífero. Este túbulo seminífero es de un niño. No hay, miren que está cerrado el túbulo seminífero, ¿sí? Y no hay sino puras células célula germinal, que son las chiquiticas. Todo eso que ustedes ven son células germinales. Este es el corte de un testículo de un niño.
Es de un adolescente que va a empezar o está empezando el proceso de maduración, ¿sí? Hasta ahora se está abriendo el túbulo seminífero. Eso es lo que me indica que es un adolescente, es un chico por ahí de 11 años, 12 años, pero todavía son puras células germinales. No hay células, no hay espermatogonia ni espermatocito primario, nada de eso. Puras células germinales. Mire que no hay ninguna espermátide. Hasta ahora no hay ninguna espermátide. Bueno. Muy bien, ya la irrigación nosotros lo vimos, la arteria testicular, que era la que por allá cuando vimos el dibujito de las arterias en abdomen, eran las famosas arterias gonadales. Entonces esta es la arteria testicular que se origina a nivel de la aorta. En cuanto a las venas, también por allá nosotros recordamos las venas testiculares. ¿Se acuerdan dónde terminan las venas testiculares? ¿Cómo, señora? La gonadal derecha en la cava inferior. ¿Y la izquierda? Sube a la renal. ¿En la renal cuál? Izquierda. En la renal izquierda. Entonces acuérdese que el drenaje era izquierda, vena testicular izquierda, vena testicular derecha. Y esto me explicaba por qué esta vena, como va la sangre va tratando de subir, todas las venas que están del corazón hacia abajo tienen válvulas, porque van a subir ¿en qué? ¿A favor o en contra de la gravedad? En contra de la gravedad. Entonces la tendencia es ¿qué? Pues que se devuelva la sangre, ¿no? Entonces por eso tiene que haber las válvulas, que las válvulas van a evitar que la sangre se devuelva. Y pues esas válvulas por diferentes motivos, por éstasis venoso, el hombre está mucho tiempo de pies, por ejemplo, va lesionando esas válvulas, ¿sí? Y ya esas válvulas no se cierran herméticamente, ¿sí? Sino que se abre, sube la sangre, ellas se cierran herméticamente para evitar que la sangre que quedó aquí arriba se devuelva hacia abajo, ¿no? En estos casos queda como una insuficiencia, la válvula es insuficiente y no se cierra completamente la válvula. Y entonces queda como una luz, queda como un espacio por donde la sangre se va ¿a qué? ¿Se va a qué? Ahí va. A devolver, a regurgitar la sangre, ¿sí? Y entonces va a haber un choque de sangres, una sangre que está tratando ¿de qué? De subir. Y otra sangre que se está ¿qué? Bajando. Devolviendo, que se está bajando y se produce un choque de sangres. Y ese choque de sangre me va dilatando las venas, la pared de la vena, la va dilatando, va lesionando cada vez más la válvula, de tal manera que llega un momento en que ya la válvula ni se cierra. ¿Por qué? Porque está completamente lesionada, siempre estará abierta. Entonces, obviamente, el choque de sangre cada vez va a ser mayor, ¿sí? Y la dilatación de la vena va a ser cada vez ¿qué? Mayor. Y eso es lo que se llama varicocele, que es como unas varices que aparecen en las piernas, pero acá va a salir en la vena testicular, que es una de las patologías más frecuentes en los hombres, el varicocele. Ahora entendemos por qué el varicocele. ¿Dónde creen ustedes que va a ser más frecuente el varicocele? ¿En el lado izquierdo o en el derecho? En el izquierdo, porque es la que está izquierdo, porque rompiendo. le cuesta más trabajo a la sangre subir en una estructura que es completamente vertical, mientras que en el otro lado, en la derecha, pues, está un poco inclinado. Eso le ayuda a que no haya tanta insuficiencia. Profesor, ¿qué es lo que pasa también cuando hay insuficiencia venosa? Igual. Y lo mismo sucede cuando hay varices en miembros inferiores, lo mismo. La única diferencia es el sitio de la vena que está lesionada, señor. Depende del grado. Hay un varicocele del grado 1 hasta el 4. Grado 1, grado 2, el tratamiento es conservador. Es decir, no se le hace tratamiento, se le da recomendaciones al paciente de que trate de por lo menos de pronto utilizar ropa interior no muy apretada ni tampoco muy floja, ¿sí? Por evitar la torsión testicular, porque el peligro de un varicocele es que comience, porque ahorita vamos a ver que eso está ocurriendo ¿en dónde? En una estructura que se llama el cordón espermático, y ahí también
va a pasar otra estructura que vamos a ver ahora que se llama el conducto deferente. Entonces, cuando está muy suelto, el testículo comienza a torcerse, por así decirlo, ahí como girando y me genera las torsiones testiculares, que ahí sí son graves, las torsiones testiculares. Grado 3, grado 4, el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? Se hace la varicocelectomía. Es quitar el pedazo que está todo tortuoso, se quita y se hace la anastomosis. ¿Sí? Pero puede volver a repetir, claro que sí, puede volver a repetir. Bueno, entonces, esto que ven blanco es la túnica albuginia, que emite tabiques hacia adentro, y esto amarillo son los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos tienden a reunirse en la parte superior medial del testículo, formándome esta red que se llama la red de testis. También se puede llamar red testicular. Red de testis o red testicular. De esa red de testis salen unos conductos que se llaman los conductos eferentes. Eferentes. Y esos conductos eferentes se ubican en la parte superior medial del testículo. Ya estamos fuera del testículo y me van a formar esta estructura que se llama el epidídimo. La palabra epidídimo significa gusano por la forma que tiene, ¿sí? Y esos vasos eferentes en el epidídimo comienzan, como ustedes se dan cuenta acá, comienzan a enrollarse y va terminando un conducto en otro conducto, de tal manera que en la medida que va descendiendo se van disminuyendo el número de conductos. ¿Por qué? Porque están desembocando uno en unión con el otro, ¿verdad? El cordón espermático que yo les decía, ¿qué es el cordón espermático? Es una estructura que está en la región inguinal del hombre. Esa estructura tiene, o que viaja por esa estructura, el conducto deferente. Ya les explico qué es el conducto deferente. Viaja el músculo cremaster, viaja el plejo venoso pampiniforme y la arteria testicular, el nervio, raíces del nervio pudendo interno, ¿sí? Perdón, a ver si tengo una imagen del conducto deferente. Bueno, ¿qué es el conducto deferente? Cuando ya dejan de unirse muchos conductos eferentes, me queda un solo conducto y se va a llamar conducto deferente. Y ese conducto deferente asciende y se va a interconectar con un conducto de una glándula que vamos a ver ahorita, que se llama el conducto de la vesícula seminal, ¿sí? Este conducto es largo, ¿verdad? ¿Qué hay? Este es el cordón espermático. ¿Qué hay en ese cordón espermático? Arteria testicular, ¿sí? El conducto deferente, las venas testiculares. Cuando las venas comienzan a salir del testículo, son vénulas, son vasitos capilares muy pequeños que se entremezclan y me forman como esta red, ¿sí? Como esa malla de puras venas. Eso es lo que se llama plejo venoso pampiniforme. Luego ese plejo venoso se van uniendo las venas y me forman una sola vena, que ahora sí se va a llamar la vena testicular. Este plejo venoso es el que sufre para el varicocele, ¿sí? Este es el que se afecta. Cualquiera de estos capilares venosos o varios capilares empiezan a lesionar las válvulas y comienza a aparecer el varicocele, ¿cierto? ¿Qué más hay ahí? Hay un músculo que se llama el músculo cremaster. ¿Cuál es la función del músculo cremaster? Regular la temperatura del testículo. ¿Cómo así que músculo regulando la temperatura del testículo? Resulta que la temperatura corporal de nosotros es 37 grados, 37,5. Esa temperatura allá en el escroto es muy alta y puede quemar las células germinales, ¿sí?
La temperatura en el escroto es mucho más baja, más o menos como 35 grados, 35,5, más o menos en ese rango. Esa temperatura es ideal, es adecuada para que esas células germinales por acción hormonal se conviertan en espermatozoides. Entonces, ¿cómo regula ese músculo cremaster la temperatura del testículo? Cuando está haciendo mucho calor, o las personas que viven en tierras muy calientes, la temperatura corporal obviamente se aumenta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la risa? ¿Ah? ¿Dónde está la risa que te está riendo? ¿No me puedo reír? No, porque estamos en un tema serio, ¿no? Lo siento mucho. Entonces, en un clima caliente, ¿sí? La temperatura corporal se aumenta. Y esa temperatura corporal estará por encima de los 37, sin llegar a ser fiebre, ¿no? Una hipertermia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que también la temperatura allá abajo en el escroto se aumenta. Y al aumentarse esa temperatura, podría llegar aquí, si es constante, podría llegar a quemar las células germinales. Y el hombre ya quedaría con esterilidad. Entonces, ¿qué hace el músculo cremaster en esa situación? Cuando ve que allá arriba la temperatura corporal está aumentada y fuera de eso la temperatura ambiental también está aumentada, el músculo cremaster se relaja. ¿Y el testículo, qué le pasa al testículo? Desciende, se aleja de la cavidad abdominal. Y al alejarse de la cavidad abdominal, la temperatura ya en el escroto, ¿qué le pasa? Se pone más baja. Desciende, se torna un poco más baja, se pone en esa temperatura de 35,5 y no se van a alterar las células germinales. No se van a alterar las células germinales. Ahora, lo contrario, por ejemplo, acá en Bogotá, que el clima es más frío, ¿sí? Y los hombres podemos entender eso, que cuando nos levantamos en la mañana, el testículo está muy arriba, está metido casi que en el conducto inguinal. ¿Por qué? Porque al estar la temperatura ambiental baja, la temperatura corporal, ¿cómo está? ¿Cómo estará? Baja. Y la temperatura escrotal, muy baja. Muy baja. Entonces, esa baja temperatura también puede lesionar las células germinales. Entonces, ¿qué hace el músculo cremaster? Se contrae y sube el testículo para que le dé calorcita a la cavidad abdominal y de esa manera evitar la lesión de las células germinales. Vuelvo a repetir, por eso en el clima frío, sobre todo en las madrugadas, sobre todo en la mañana, el testículo está muy alto y el escroto está como muy arrugado, el escroto como muy pegado, porque está el músculo dartos también. Acuérdense que el escroto tiene ese músculo, ¿no? El músculo dartos, ¿sí? Entonces, por eso el escroto en los climas fríos, en la madrugada, por así decirlo, el escroto está bien como recogido, como, no sé cómo explicarlo, como pequeño, por así decirlo, Sí, se ve el pequeño. escroto, ¿no? Señora. Sí, se ve pequeño porque cuando voy a bañar los pacientes sobre las 4 de la mañana y es muy frío. Sí, el escroto como es pequeño. hielado, se siente como hielado. Es como pequeño el escroto y el testículo no es raro encontrarlo acá en la región inguinal. Sí, podría decir. No te desapareces, te estás escondiendo. Bueno, esa es la función del músculo cremaster. Esa es la función del músculo cremaster. Bueno, ya hablamos del cordón espermático, el epidídimo, ya hablamos del epidídimo. Este es el epidídimo, que también está recubierto por túnica albuginea. Aquí adentro estarían los conductos eferentes enredándose hasta que queda uno solo y ya se convierte en conducto, ¿qué? Deferente. Y ese conducto deferente comienza a subir y esto es lo que es el cordón espermático. Ahora, el conducto deferente es por donde viajan los espermatozoides, ¿sí? Durante la fase de excitación sexual del hombre, cuando el espermatozoide, antes de la eyaculación, comienzan los espermatozoides, pues obviamente a viajar para salir a través del semen, ¿sí? Entonces empiezan a viajar por el conducto deferente. El conducto deferente es el que cuando a un hombre se le hace la vasectomía, Es el que se ¿sí? liga. Es el que se corta. Como si fuera en la mujer la trompa uterina, es como el análogo en la mujer el pomeroid, que ya no se hace, en el hombre se hace la vasectomía, se corta el conducto deferente. Quizás
el miedo de un hombre, yo no lo, en la consulta una vez se le dice a los pacientes, bueno, usted ¿por qué no se hace la vasectomía? No, doctor, porque yo voy a perder la potencia, o yo voy a perder sensibilidad. No, falso. ¿Por qué? Porque lo único, se incide, es una cirugía muy sencilla, se hace un corte de 2 centímetros acá en la región inguinal, y lo primero que uno ve, ¿sí? Cuando abre uno el conducto inguinal, es el conducto deferente. Las demás estructuras están por debajo, las arterias, las venas, los nervios, que es lo que le da al paciente como miedo, ¿no? Que ya pierda sensibilidad. Ellos están abajo, entonces uno simplemente saca el conducto deferente, liga, ¿sí? Corta, sutura, sutura y ya. Eso es todo, ¿sí? Para nada se cortó el nervio, ni siquiera se toca el nervio, ¿sí? Ni siquiera se toca el nervio, ¿verdad? Entonces, ya, o sea, acuérdense que el conducto deferente es el conducto, es el camino por donde va a viajar el testículo, el espermatozoide. Entonces, si yo le corto el camino, pues llegará un momento en que el espermatozoide se estrella, por así decirlo, contra esa zona de fibrosis. O sea, el hombre va a seguir formando a un hombre que se le haga una vasectomía, él sigue formando espermatozoides. ¿Por qué? Porque ni lesioné el testículo ni lesioné el epidídimo. Él sigue produciendo espermatozoides. Simplemente que, y perdónenme la analogía que voy a hacer, que es bastante agropecuaria, es como cuando nosotros vamos y se derrumbó un puente. Llega hasta aquí, el espermatozoide de allá para allá, el puente está quebrado, como dice la canción de los niños. ¿Podrá pasar el espermatozoide? No, el espermatozoide llega y aquí está la zona de fibrosis, o sea, la que cuando uno sutura, la zona cicatrizal, para que entendamos mejor, hasta ahí llega el espermatozoide. Y de ahí se muere, porque él no puede pasar, él se va reabsorbiendo. La vida media más o menos de un espermatozoide es 20 minutos, una hora máximo, ¿sí? Si no está con los nutrientes necesarios. Y ahorita vamos a ver quién le da esos nutrientes necesarios para que cuando el hombre eyacula y haya fecundación, la fecundación puede ocurrir hasta 72 horas después de la relación sexual. Entonces, ¿quién cae? Ahora sí, agárrese la cabeza, hermano. Gabriel, ¿de qué se acordó? Sí, entonces, ¿quién se va a hacer? Fin de semana, Ay, no. ¿sí? Lunes, martes, miércoles, mañana me estarán llamando. Bueno, en fin. Llega, ahí el espermatozoide está viajando, no digo que en seco, sino en un líquido que no tiene nada, o sea, es solamente líquido que no tiene proteínas, que no tiene glucosa, no tiene nada de nutrientes para el espermatozoide. Entonces, por eso se muere tan rápido el espermatozoide ahí cuando llega a la zona de fibrosis, la zona cicatrizal, donde se hizo la vasectomía. ¿Se puede reconectar? Sí, se puede reconectar. ¿De qué depende el éxito de una reconexión? ¿Sí? ¿De qué depende el éxito? Del tiempo que haya transcurrido entre la vasectomía y la reconexión. ¿Sí? Obviamente, acá tengo el conducto deferente. Acá tengo el conducto deferente, ¿cierto? Lo corté y acá viene la otra parte del conducto deferente. ¿Sí? ¿En qué consiste? Aquí quedó ¿qué? Fibrosis. Aquí hay fibrosis. ¿Sí? Hay fibrosis. Nosotros si tenemos una herida, ¿qué es lo que hay ahí? En la cicatriz, ¿sí? Tejido fibrótico. Lo mismo va a haber acá. Entonces, cuando un hombre dice, oh, la idea ¿cuál es? Tanto en hombres como en mujeres, la idea ¿cuál es? Que estos deben ser procesos que irreversibles. O sea, cuando un hombre o una mujer toma la decisión, doctor, quiero que me haga la vasectomía en el caso del hombre, o doctor, quiero que me haga el pomeroy, es porque ya tiene súper claro que no quiere más hijos. ¿Por qué? Sí, el proceso puede reconectar, pero el proceso es como más demorado. ¿Sí? Ahora, cuando yo voy a reconectar, no puedo cortar este pedacito, nada más, acá y acá. Me toca cortar más arriba, ¿por qué? Porque todo esto se llena de fibrosis. Entonces me toca hacer una recesión
relativamente grande, ¿sí? Y yo no sé hasta dónde hay fibrosis, todo depende ¿de qué? Del tiempo. No es lo mismo hacerle una reconexión de un conducto deferente a un hombre que se hizo la vasectomía, a ver, voy a decir, hace 5 años, a un hombre que se hizo la vasectomía hace 15 años. Ahí él tendrá mucho más fibrosis, o sea que tengo que cortar, ¿qué? Más tejido. conducto deferente, más tejido para que quede el conducto deferente canalizado. ¿Sí? Entonces, por eso las cirugías a veces no son exitosas, porque yo no sé, pues la persona que va a hacer la reconexión no sabe hasta dónde, eso no puedo abrir y mirar a ver hasta dónde está el hueco, ¿sí? Entonces, pero tampoco puedo hacer mucha recesión, ¿por qué? Porque pues eso es como un tubo, ¿verdad? Una manguera que hasta cierto punto se puede estirar. Y entonces aquí quedó un muñón, y acá viene el otro y el médico trata de acercarlo, pero llegó hasta ahí. Y yo no puedo estirar eso porque puedo generar rupturas, perforaciones, ¿sí? Tampoco puede quedar tirante el conducto deferente. ¿Por qué? Porque eleva el testículo y le puede generar una torsión testicular al paciente. Es por eso son muchos los factores, tanto en hombres como en mujeres, que intervienen cuando el hombre o la mujer se quieren volver a reconectar, ¿sí? Y por eso la idea, vuelvo a repetir, es que tienen que ser cirugías irreversibles. De hecho, cuando el cirujano hace la vasectomía o hace el pomeroid, ¿sí? Cortan no una migajita, ¿sí? Tanto en la trompa como, imaginémonos, acá está todo el conducto deferente. El cirujano no hace esto, cortando una migajita nada más. ¿Por qué? Porque también hay el peligro de que accidentalmente Se vuelvan a- reconecte. Y ustedes de pronto han conocido casos de mujeres o de hombres que les han hecho el pomeroid y con el tiempo se reconectaron. ¿Por qué? Por el movimiento de las vísceras, el movimiento de la peristalsis de las vísceras. ¿Sí? Pueden ir haciendo afrontamiento, pueden ir haciendo acercamiento, sobre todo en las mujeres, de las trompas, y se reconectan. ¿Y cuál es el peligro cuando se reconecta? Digamos que, bueno, no uso el término este. ¿Cuál es el peligro que se reconecte? Pues además de que vuelvan a quedar en embarazo, ¿no? Sí, eso es un peligro inminente, pero hay otro peligro. De pronto ustedes lo han escuchado. ¿Cómo, señor? Un embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? La palabra ectopia significa fuera de lugar, es decir, que ese embarazo se lleva a cabo, ¿qué? Fuera de lugar, en el sitio que no le corresponde. Ahorita miramos dónde. ¿Cómo? Sí, en este caso, por reconexión, la mayoría de las veces los ectópicos se dan en la trompa. ¿Cómo? Claro, en los ovarios, en la cavidad abdominal se puede formar. ¿Listo? Entonces, ese es el peligro pues, de la vasectomía. De tal manera que muchas veces a ustedes, ¿sí? Pueden ser amigos o pueden ser los mismos pacientes, a ustedes les pueden preguntar lo de la vasectomía. Entonces, pues es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Y que le quiten, porque esos son tabúes que tienen los hombres, ¿sí? Que van a quedar, sí, van a quedar estériles, sí, claro que sí, esa es la idea, ¿no? Pero que van a quedar impotentes, que van a perder potencia para nada, porque el nervio no se toca para nada, ¿sí? A menos que sea un tegua, ¿no? A menos que sea esos, al estilo en los Simpsons del Dr. Hibbert, ¿no? Mirando un tutorial y yo voy haciendo acá, mirando el tutorial, pues sí, así. No sé, no reconozco el conducto deferente del nervio y puedo coger el nervio, ¿sí? Bueno. Una pregunta, Señor. ¿no podrían, por ejemplo, si no alcanzan una parte? ¿Una plastia? Sí, o sea, hacer como estilo cuando se hacen los bypass en el corazón o las apenectomías. Sí, sí se puede, pero eso es incurrir en un proceso quirúrgico mucho más complejo. Hacerle a un paciente, quitarle, por ejemplo, un pedazo de la vena safena para hacer un injerto. ¿Sí? No, pues de pronto el mismo conducto, por ejemplo, el conducto que solamente le queda funcionando un testículo. El mismo, pues,
una parte del testículo del condón izquierdo lo pueden poner ahí. Sí, podría ser. Acuérdense de no ir a consulta. Como los naranjas. Sí, se podría, hombre. Me hicieron ahora, pues obviamente cuando me hacen vasectomía es bilateral, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a reconectarlo del lado derecho, entonces del lado izquierdo que no quede lo que yo le entiendo, que no quede funcionando del lado izquierdo, entonces quitémosle un pedazo del conducto deferente del lado izquierdo y le hacemos una plastia. ¿Sí? Sí, se podría hacer, pero es como, obviamente costos se van a elevar mucho más, porque aquí ya interviene una plastia, interviene microcirugía. Y nadie me asegura que sí haya, porque eso es un autoinjerto. Y a pesar de que sea un autoinjerto, a veces no pega. Y los testículos tienen los dos la misma producción de... Sí, de espermatozoides sí, la misma. Sí. Cuando un hombre eyacula, más o menos en cada eyaculación expulsa 50 Millones de espermatozoides. y no, en total, en el semen, más o menos 50 millones de espermatozoides. Muchos de ellos se mueren apenas llegan a la vagina, hay un periodo que se llama ya en el fornix, que se llama un periodo de aclimatación, ¿sí? En donde el espermatozoide tiene que adaptarse a la acidez de la vagina, ¿sí? Al pH de la vagina. En muchas ocasiones ese pH, en ese proceso de adaptación al pH se mueren muchos espermatozoides. Y de ahí en adelante, cuando el espermatozoide inicia su camino buscando el ovocito, otro se va muriendo por el camino, ¿sí? Y fuera de eso, hay otros que allá no hay un señor de la tránsito diciéndole al espermatozoide: trompa izquierda, trompa derecha, no hay ovocito, trompa izquierda. Hay algunos espermatozoides que se van a ir por la trompa derecha y se mueren, ¿sí? Y recuerden que más o menos en ese proceso llegan a más o menos al ovocito entre 2 a 3 millones de espermatozoides. Y solamente puede entrar uno o más. Y solamente uno, y de repente, dependiendo de la genética de la mujer, pueden entrar dos, ya dependiendo del embarazo múltiple, ¿no? Pueden entrar 1 o 2 para el embarazo múltiple, pero por lo general solamente entra uno. Imagínense, de 50 millones. Y ahora es cuando uno dice: "Joder, madre, tiene que ser muy de malas". No. Tiene que ser muy de malas aquella pareja que utilicen como método de planificación el coitus interruptus, que es retirar el pene antes de la eyaculación. Y hay pacientes que hacen eso y dicen: "¿Pero por qué quedo en embarazo si mi pareja siempre se retira antes de eyacular?". Sí, pero vamos a ver que hay un líquido preseminal y en ese líquido preseminal hay espermatozoides. Tiene que ser muy de malas. Que de 50 millones salieron una migajita en el líquido preseminal y vino. Bueno, digamos, entonces, este es el testículo, este es el epidídimo, este es el conducto deferente, ¿sí? Que llega a la cavidad pélvica a unirse con esta vesícula que se llama la vesícula seminal, que ahorita la vamos a ver, ¿correcto? Ok. La vesícula seminal es una vesícula que se encuentra ubicado en la parte posterior inferior de la vejiga, ¿sí? Es esta. La vesícula seminal tiene un conducto, acá lo podemos ver. La vesícula seminal tiene un conducto. El conducto de la vesícula seminal, ¿sí? Aquí tenemos el conducto, se une con el conducto deferente y me forman un solo conducto que se llama el conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador termina a nivel de la uretra masculina, y específicamente en una porción de la uretra masculina que se llama la uretra prostática. Ahorita vemos eso. En ese momento, si ustedes se dan cuenta, desde que empezamos a hablar, la vía urinaria estaba completamente independiente de la vía reproductiva, ¿sí?
conducto deferente, testículo, etc. Ahí, en ese sitio, en la uretra prostática, es donde convergen las dos vías, o sea, se hace una sola vía, porque ya a partir de ahí, por la uretra va a pasar tanto orina como semen. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la función de la vesícula seminal? Ella comienza a producir un líquido que es rico en glucosa, en ácido hialurónico, en proteínas, electrolitos. La vesícula seminal comienza a formar el semen. Fíjense que hasta ahora, ¿sí? Esas secreciones de las diferentes glándulas que vamos a ver ahorita son las que le van a dar la vitalidad al espermatozoide para moverse y mantenerse vivo en el aparato reproductor femenino y producir la fecundación. Antes no, por eso el espermatozoide que salió del epidídimo está viajando en un líquido que no tiene nada, simplemente le está proporcionando un camino por donde desplazarse. Por eso cuando llegan, en el caso del hombre que le hicieron vasectomía, cuando llega al sitio de fibrosis, hasta ahora ese líquido no le está proporcionando nada de nutrientes al espermatozoide, ni glucosa para que haga ATP, ácido hialurónico, factor anticoagulante, bueno, en fin, un pocotón de componentes y por eso se muere tan rápidamente el espermatozoide, ¿sí? Pero ya cuando ese espermatozoide empieza a nadar, por así decirlo, en el líquido seminal, en el líquido que me produce la vesícula seminal, ese líquido ya le empieza a dar nutrientes a ese espermatozoide. ¿Para qué? Para que se mantenga vivo, ¿sí? Y tenga fuerzas para moverse, mover el flagelo, mover la cola a través de la glucosa que se forma ATP y a través del ATP forma energía, ¿sí? Muy bien. Conducto eyaculador, ya le dije cómo se formaba. Próstata. La próstata es una glándula que se encuentra ubicada en la parte inferior de la vejiga. ¿Sí? Es una glándula bulboalveolar, está ubicada, o sea, tiene muchos compartimentos, que también produce un líquido con las mismas características con los mismos componentes que produjo el líquido de la vesícula seminal, glucosa, ácido hialurónico, electrolitos, otras proteínas, ¿sí? Que continúan formando, ¿qué? El semen. O sea, ya llevamos dos glándulas o dos estructuras que me están formando el semen. ¿Cuáles son? Vesícula seminal y próstata, ¿correcto? La próstata tiene unos lóbulos, ¿sí? Está el lóbulo anterior, posterior, el lóbulo medio y el lóbulo lateral. Esta es la próstata, ¿sí? Entonces tiene unos lóbulos laterales. Esta es la parte posterior. Acá estará el lóbulo posterior, el lóbulo medio y allá adelante estará el lóbulo anterior. Ustedes han escuchado y van a tener que hacerle imágenes a muchos pacientes que le están descartando procesos de cáncer de próstata o hiperplasia benigna de próstata. Uh-huh. Para nosotros los hombres, afortunadamente, ¿sí? Cuando se inicia un proceso inflamatorio a nivel de la próstata, comienza en el lóbulo posterior, ¿cierto? Si ese proceso no se ataca, pues él continúa, ¿qué? Cogiendo los lóbulos laterales y el lóbulo anterior. Por eso es tan importante, jóvenes, ahorita ustedes no, todavía ninguno de nosotros, estamos en bueno, yo estoy ya bordeándolo en el quinto piso, me faltan 5 escalones para llegar al quinto piso. Por eso es tan importante que el hombre se tenga que hacer el tacto rectal cuando se le quiere examinar la próstata. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que uno en la consulta uno le dice al paciente, oiga, ya tiene los 50 años el paciente, su merced, ya es hora que se empiece a examinar la próstata. Sí, yo ya me hice el antígeno. Perfecto, muy bien. ¿Cómo le salió? Normal. Listo. ¿Y el tacto? No. Así como Gabriel. Todavía no. Digo que no. ¿Por qué? Es que cuando una lesión neoplásica, o sea, un cáncer, está comenzando, el antígeno sale normal. Pero ya la consistencia de la próstata cambia, se vuelve más dura.
¿Cuál es la consistencia de la próstata? Y eso nos le enseñan a todos los estudiantes de medicina, ¿m? Como la punta de la nariz, ¿sí? Esa debe ser la consistencia de la próstata. Entonces la idea es que antes de hacer el tacto uno se toque la punta de la nariz. No después, ¿no? No después. Por eso es. ¿Sí? En el momento en que ya uno aprende cuál es la consistencia de su nariz, en el momento en que uno ya empieza a encontrar una consistencia dura, un poquito más dura de la próstata, aquí está pasando algo. No necesariamente tiene que ser un cáncer. Puede ser una hiperplasia benigna de próstata. ¿Cuál es el problema? Pues el problema no es que la lesión se vaya a malignizar. Es una hiperplasia benigna de próstata y ella siempre será benigna. El problema es que produce síntomas. Y como vamos a ver ahorita, por la mitad de esta próstata viaja la primera parte de la uretra masculina, que se llama la uretra prostática. Por eso, cuando un paciente comienza a sufrir de la próstata, ¿dónde se ven los síntomas? En la orina. Muchos síntomas, ¿sí? Porque la masa comienza ¿qué? A comprimir la uretra. Y por eso todos los síntomas urinarios que el paciente tiene cuando tiene un problema de próstata, una prostatitis, una inflamación, una hiperplasia, un nódulo, un cáncer. Hiperplasia es el crecimiento de un órgano por aumento en el número de células. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano por acá? ¿No? ¿Es lo mismo? Ok. Bueno, muy bien. Luego tenemos las glándulas bulburetrales. Las glándulas bulburetrales son unas glándulas como el tamaño de una lenteja que nosotros tenemos, que tienen la función de producir otro líquido que tiene componentes que son necesarios para la vitalidad del espermatozoide, también glucosa, ácido hialurónico, bueno, todas esas cosas tiene. ¿Cuál es la importancia de esta secreción de las glándulas bulburetrales? ¿Cuál es la importancia? Primero, que durante la fase de excitación sexual del hombre, esas glándulas bulburetrales comienzan a producir ese líquido, que es un líquido como transparente, como cristalino, ¿sí? Que tiene nutrientes, ¿verdad? Pero que es lo que nosotros conocemos con el nombre de líquido preseminal, ¿sí? Líquido preseminal, o sea, que sale antes de la eyaculación total del espermatozoide, del semen. Entonces, ¿y cuál es la función de ese líquido preseminal? Primero, acuérdense que en este momento ya se unieron las dos vías, la vía urinaria y la vía reproductiva. Y esa uretra, ¿qué pH tendrá? Ácido. Y esa acidez puede matar los espermatozoides. Entonces, la primera función de ese líquido es neutralizar el pH de la uretra. ¿Para qué? Para cuando pase el semen con todos los espermatozoides, el pH esté ¿qué? Alcalino y no se mueran los espermatozoides. Primera función de ese líquido preseminal. Segundo, lubricar el pene. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando el hombre penetre, ¿sí? el pene, esté lubricado y no vaya a sufrir laceraciones, no vaya a sufrir traumas el pene durante la penetración. Tercera función, terminar de formar el semen. O sea que el semen se forma por las secreciones de ¿cuántas estructuras? 3. Digamos por orden, vesícula, seminal, próstata y glándulas bulburetrales. ¿Correcto? Sí, las lentejas. Muy bien. Finalmente, con esto terminamos los genitales internos. Y comenzamos ahora con el genital externo, que es el pene. El pene está formado por 3 partes. Una parte que es retropúbica, o sea, está detrás del pubis, no la podemos ver, que va a ser la raíz del pene. Esa raíz del pene está formado por 2 músculos. Un músculo que se llama bulbo esponjoso y otro músculo que se llama isquiocavernoso. Los 2 músculos me van a formar
la raíz. Van a formar el pene, pero ¿qué parte del pene van a formar? Obviamente primero, lo que es la raíz. Luego esa raíz sale y me forma la parte pendulante del pene, que está constituida por el cuerpo y por el glande, ¿sí? El glande en el hombre, ¿sí? Tiene en su parte inferior tiene una porción dilatada que recibe el nombre de corona del glande. Y debajo de la corona del glande hay un surco que se llama el surco balano prepucial. Surco balano prepucial. Ese surco tiene una serie de glándulas que digamos que tienen la función de lubricar esa capa de piel que está recubriendo el glande, que es el prepucio, ¿sí? Todo niño al nacer de aquí del surco sale esa piel que es el prepucio. Ese prepucio está constituido principalmente por fibras elásticas. La cantidad de fibras elásticas en cada uno de nosotros los hombres varía, no todos los hombres tenemos la misma cantidad de fibras elásticas, por eso hay niños que al nacer, pues tan pronto se le explica a la mamá que cada vez que vaya el niño comience a bajarle el prepucio para, por así decirlo, como activar esas fibras elásticas, ¿sí? Y en esa medida que se van activando las fibras elásticas, el prepucio comienza a descender. ¿La idea cuál es? La idea es que quede completamente al descubierto el glande por cuestiones de aseo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que algunos niños no tienen la suficiente cantidad de fibras elásticas y el prepucio no desciende completamente. Y es cuando es necesario hacerle la circuncisión al niño. ¿Por qué? Porque de todas maneras, independiente que tanto descienda el prepucio, entre el prepucio y el glande va a haber un espacio. Cuando el niño orine, pues parte de la orina va a meterse por ese espacio entre el prepucio y el glande y se va a acumular a nivel del surco balano prepucial. Como ese surco, esas células están produciendo constantemente ese líquido para mantener lubricado esa zona, comienza a fermentarse, por así decirlo, y me produce una secreción que se llama esmegma, que es como una masilla amarillenta. Esmegma, ¿sí? Y está sobreinfectada por bacterias y esto le puede generar infecciones urinarias al niño. Y por eso hay que hacerle la circuncisión. Ahora, lo otro, listo, desciende algo el testículo. El niño puede estar así permanentemente, mucho tiempo. ¿Cuál es el otro problema? Que cuando ese niño tenga su primera relación sexual puede sufrir laceraciones, puede sufrir desgarros en prepucio y le generan dolor, obviamente, ¿sí? ¿Cuál es el otro problema? Que recuerde que el hombre es portador asintomático del virus del papiloma humano. ¿Y dónde se va a almacenar ese VPH? En el surco balano prepucial. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que tenga relaciones sexuales, como el prepucio no le desciende, no se puede hacer un buen aseo, no puede, por así decirlo, erradicar el VPH, entonces cada vez que tenga relaciones sexuales con su pareja, entonces puede transmitirle el VPH y acuérdese que el VPH es un virus precanceroso, ¿sí? Es un virus precanceroso. Bueno, acá tenemos entonces la raíz que está formada por los dos músculos, bulbo esponjoso, isquio cavernoso, ¿sí? El cuerpo, el glande. Acá vemos las vesículas seminales, la próstata, perdón, las glándulas bulbourethales, la próstata, la vesícula seminal, el conducto deferente, testículo, epidídimo. Y esa es la vejiga. Al hacer un corte transversal del cuerpo del pene del hombre, el pene tiene dos cuerpos, un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso. Los superiores se llaman cuerpos cavernosos y están relacionados con el proceso de erección del pene. Estos son los que se llenan de sangre cuando el hombre está en la fase de excitación sexual, ¿sí? Y en la parte inferior tengo otro cuerpo que se llama el cuerpo esponjoso. Por la mitad de ese cuerpo esponjoso viaja la última parte de la uretra masculina, que se llama la uretra esponjosa o uretra peneana, y esa uretra va a terminar a nivel del meato urinario.
La uretra masculina tiene 3 porciones. La primera, aquí está la vejiga, ¿cierto? La primera porción atraviesa la próstata. Se va a llamar uretra prostática, ¿cierto? La segunda porción es muy pequeña. La primera porción tiene más o menos como 2 centímetros. La segunda porción es mucho más pequeña, tiene a lo sumo por máximo 1 centímetro y se llama la uretra la uretra membranosa. Y la tercera porción es la que va a viajar por el cuerpo esponjoso. Por acá en medio del cuerpo esponjoso viajará la tercera porción que se llama la uretra peneana o uretra esponjosa. Peneana porque pues la uretra está pasando por el cuerpo del pene y la esponjosa porque específicamente está viajando por el cuerpo esponjoso. Esa uretra termina en un orificio que queda ubicado en la parte superior del glande, que se llama meato urinario. Ahí termina la uretra masculina y ese meato se encarga de permitir la salida de la orina hacia el exterior. ¿Sí? ¿En el meato termina la qué, profe? Señora, ¿En el meato termina la La qué? uretra. la uretra masculina. Peneal. La uretra masculina. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo, señor? ¿El priapismo? Ya les explico qué es el priapismo. Resulta que este es el cuerpo esponjoso. Por acá está viajando la uretra esponjosa o peneal. Y este es el cuerpo cavernoso. A los lados del cuerpo cavernoso hay estas arterias y estas venas que se llaman, las arterias y las venas se van a llamar arterias helicinas. ¿Sí? Perdónenme la analogía que voy a hacerles. Ustedes hace mucho tiempo vieron una propaganda de esa vaina de que compra uno TV Compras, TV Ventas, que era una manguera, toda arrugada la manguera, ¿sí? Y que cuando uno le empezaba a pasar agua, la manguera se iba, ¿qué? Estirando, ¿sí? Y ya cuando uno dejaba de usar la manguera, cerraba la llave, empezaba a salir el agua, y en la medida que iba saliendo el agua que le pasaba a la manguera, se iba recogiendo nuevamente hasta quedar de un tamaño pequeño. Así sucede más o menos el proceso de erección del hombre. Esas arterias helicinas constantemente, pues por ahí tienen un calibre pequeñito, ¿sí? Y por ahí está pasando sangre, obviamente para mantener la funcionalidad del cuerpo cavernoso. Durante la fase de excitación sexual del hombre, el décimo par genera un impulso que llega a un nervio, está por acá, que se llama el nervio pudendo. Y ese nervio pudendo da unas raíces nerviosas que se llaman el nervio dorsal del pene. Y él se va a colocar tanto en la parte superior como en la parte lateral del cuerpo del pene. Entonces, cuando llega el impulso nervioso por ese nervio, valga la redundancia, las arterias salicinas comienzan a dilatarse, ¿sí? Comienzan a abrirse. Ellas estaban así de pequeñitas, ¿cierto? Llegó el impulso nervioso a través de estas raíces nerviosas del nervio dorsal del pene y se comienzan esas arterias helicinas a dilatarse. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará en la medida que las arterias se van dilatando? ¿Qué pasará con la cantidad de sangre que va ingresando? Se aumenta. Se va a aumentar en todas las arterias helicinas. Se va a aumentar y se empieza a llenar este cuerpo cavernoso por dentro, se comienza a llenar de sangre. Aquí está pasando una vena y una arteria. Se comienza a llenar de sangre. En la medida que esas arterias helicinas se van llenando de sangre, pasa lo que les explicaba ahorita de esa manguera cuando uno le empezaba a echar agua. Las arterias helicinas se van, ¿qué? Separando. Se van separando. ¿Y qué le va pasando al pene? Se va estirando. Y como se está llenando de sangre, pues obviamente se está volviendo duro el pene. Eso es la erección, ¿sí? Eso es la erección. Cuando ya el hombre eyaculó y toda esa cuestión, pasa el estímulo nervioso, ¿sí? Pasa el estímulo nervioso, ¿verdad? Y entonces empieza a salirse la sangre de estas arterias. ¿Hasta qué? Queda otra vez como estaba anteriormente. En esa medida que va saliendo la sangre de esas arterias,
¿qué le va pasando al pene que estaba crecido, que estaba duro? Pues se va volviendo más flácido y se va, ¿qué? Encogiendo, ¿sí? Hasta que queda del tamaño que el hombre lo tiene permanentemente durante la fase que no está en excitación sexual. Eso es lo que ocurre durante la erección del pene. Señor. O sea que cuando está el problema de disfunción, Señor, perdón, disculpe, es que me acordé de la pregunta de él. Señor. cuando está, digamos, el problema de disfunción, entonces no viene, digamos, tanto el conducto seminal ni nada, sino de la parte Nerviosa, el nervio pudendo. Algo le está pasando a ese nervio dorsal del Pero pene. digamos, cuando, por lo menos nosotros allá en Lima hacemos un examen que es con la inducción con medicamentos, ¿sí? Sí. Y cuando sale, digamos, insuficiencia venosa o arterial, entonces sí ya no es problema del nervio, sino de la vena. Claro, es que, pero ¿quién es el que le dice al nervio, a la vena o a la arteria que se tiene que El dilatar? nervio. El nervio. O sea, ¿Y sí. qué es lo que da uno ahí? Sustancias vasodilatadoras para que se llene de sangre y mirar cómo, si ahí vemos al administrarle al paciente sustancias vasodilatadoras que tiene una erección, sabemos que el problema está en dónde, en el nervio, Porque no está que no está enviando llevando la información. Y bueno, y cuando definitivamente no, ni con el medicamento levanta. O sea, sí es el nervio. Impotencia ya, es cuando el hombre es impotente. Existen hoy día las bombas, ¿no? Existen las bombas de insuflación, que pues, en la medida económica del hombre se la puede usar, ¿no? Sí la puede usar, o sea, es una medida, el uso de las bombas de insuflación es una medida, a ver, no sé, ya, traumática para el hombre. Sí, en la bomba de insuflación es como el nombre me indica, el hombre utiliza una bomba para que haya erección del pene después de que ya tuvo su relación sexual, como cualquier bomba la desinfla y otra vez. Sí, ¿y dónde va Síndrome de ubicada? árbol caído. ¿Dónde va ubicada? O sea, aquí en la pared. Haz de cuenta como un marcapaso, pero acá. Ah, ok, esa era la pregunta. Dicen que cuando el hombre tiende a sufrir de hiperplasia prostática o algo así, tiende a sufrir de problemas de erección, que tiene, digamos, pues, Porque justamente detrás de la próstata va el nervio pudendo. Por eso es que, gracias por acordarme de eso, cuando a un hombre le hacen la vasectomía, ya dijimos, no se le toca el nervio, no pasa nada. El paciente erecta perfectamente, pero cuando al paciente se le hace una prostatectomía, hay que sacrificar el nervio. Entonces el paciente queda con síndrome de árbol caído. pero no siempre. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Siempre o siempre? O sea, Claro, sí o que sí. El 100% toca sí. sacrificar el nervio porque el nervio va atravesando la próstata. ¿Y se va solo raspar la próstata? ¿No importa? Ah, no, pues todo depende. Estoy hablando de prostatectomía. Se retira la Tocar la próstata. próstata. Si simplemente lo que hay es una biopsia o alguna cosa, no pasa nada. Pero si ya hay que sacar la próstata, detrás de la próstata va el nervio. Y hay que llevarse uno el nervio. Por eso todo paciente que se le hace una prostatectomía queda impotente. Y en el caso de la radioterapia, o sea, se le hace quimioterapia y radioterapia a la próstata. No, pero igual si ya quitaron el... No, porque es que no siempre se retira. Quema. Siempre se retira. Quema. La radioterapia o la quimioterapia Va a lesiva. bajar la disfuncionalidad. La radioterapia quema. Ah, listo. Y si es quimioterapia, pues la radioterapia está mucho más focalizada, ¿no? Sí. Entonces va a ser mucho más rápido. En una quimio, pues el medicamento se distribuye por todo el cuerpo. Tarde que temprano va a ir a lesionar O sea, va a llegar a lesionar eso. Bueno, muy bien. Ok. Bueno, ¿qué es el priapismo que me preguntaban acá? El priapismo es un trastorno en donde el hombre tiene una erección permanente y dolorosa. ¿Sí? Porque se quedan las arterias elicinas completamente dilatadas y los cuerpos cavernosos llenos permanentemente de sangre. En una erección normal, ¿qué le está pasando a esa sangre? ¿Está qué? Circulando. Circulando. Aquí Se no, acumula. aquí hay algo que ¡pum! Cerró la arteria y quedó toda esa vaina llena de sangre y esa sangre no está ¿qué? Circulando. ¿Cuál es el peligro? Que se coagule. ¿Sí? Entonces el priapismo en algunas ocasiones es algo psicológico, otras veces puede ser generado por medicamentos. Hay algunos medicamentos. Entonces, ¿qué toca hacerle a esos pacientes? Cuando tienen priapismo, hay que colocarle sustancias vasodilatadoras para tratar de estimular que se dilate más la arteria y que empiece a circular la sangre.
En algunas ocasiones, en la gran mayoría de las veces, pues el tratamiento con vasodilatadores, sustancias vasodilatadores funciona. Existen muchas, o sea, se trata de hacer muchas vainas para tratar de sacar esa sangre. ¿Por qué? Porque ya la última medida es que a 72 horas el pene se puede que necrosar, por lo que no hay circulación de sangre. Y extraería el pene, ahí habría que hacerle penectomía al paciente. Pues Sí. el pene no se fractura porque no tiene hueso, Sí, pero pero- sí se luxa. La luxación, que es lo que es del pene. Bueno, lo vi porque cuando estaba en el tunal vimos un paciente Mm. en plena ¿Cómo es que erección, se llama el la nervio? chica al caer le luxó, sí. Sí, sí, sí. Y la parte de esa zona estaba totalmente ya necrosada, o sea, Sí, toda claro, la no hay que quedó en esa dobla parte. así, entonces se lesionan todas las La arterias y punta, las el glande venas. y todo eso. Sí, hay que llevarse. No, se lo cortaron, pero estaba negro. Lo tiene que- No, hay que cortarlo porque eso ya zona, esa zona está muerta. Estaba terrible porque Necrosada, una muerta. hace cosas, maniobras en la casa y la chica Sí, y se lo... no, ahí no. Sí, o sea, lo que era el glande y toda esa zona se lo... Sí, hay que hacerle. Pero entonces, mi pregunta es, ¿se puede hacer una resección parcial o necesariamente toca desde la raíz? Bueno, desde la raíz. Desde donde está Hacerla la quitar toda, penectomía total, no. Se le puede salvar una parte del Eso, pene eso. para la parte de la plástica. Para, Ah, la si la reconstrucción. persona de pronto quiere, tiene los recursos económicos, le pueden hacer una faloplastía. ¿Sí? Ok. Después, entonces ya es más corta la parte de la faloplastía que hay que hacer. ¿Sí? Pero en otras situaciones sí Ya hay que quedó hacer así. la penectomía total. Parece recurso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No fue yo? Parece que no es riesgo. ¿Un riesgo de qué? Bueno, pues es que es altamente doloroso. Una fractura de pene. Bueno, Una- ¿qué horas son? Para que hagamos un break pequeño. 9:10.